¿Alguna vez te has preguntado qué se sentía despertar dentro de un castillo medieval? No en el castillo de los cuentos de hadas, no en el de las películas con caballeros brillantes y princesas en torres iluminadas, sino en el castillo real, el de piedra húmeda, el de pasillos oscuros donde el viento se colaba por las grietas como un animal hambriento, el del año 1100 después de Cristo, cuando Europa era un continente todavía joven en su violencia, todavía aprendiendo las reglas de su propia crueldad. Ese castillo olía a humo, a grasa animal, a paja mojada y a carne que no siempre era fresca. Sus muros no eran decoración, eran la única diferencia entre vivir y morir. Y dentro de esos muros, cientos de personas se despertaban cada mañana con un propósito que no habían elegido, cumpliendo roles que habían heredado al nacer, moviéndose en un sistema tan preciso y tan implacable como el mecanismo de un reloj que nadie podía detener. Esto no es un cuento, esto es una reconstrucción. El sol aún no había salido cuando el castillo comenzaba a respirar. Antes del amanecer, mucho antes de que la luz tocara las almenas de piedra gris, ya había movimiento en los pisos inferiores. Los sirvientes de menor rango eran los primeros en abrir los ojos, muchos de ellos durmiendo en el suelo de la cocina o en los pasillos cercanos a los hornos, no por comodidad sino por necesidad, porque el calor residual del fuego nocturno era el único lujo que podían permitirse. Se levantaban sin ceremonia, sin estiramientos, sin el tiempo para pensar en otra vida. El trabajo comenzaba en el momento exacto en que los ojos se abrían. Las cocinas del castillo eran el corazón palpitante de toda la estructura. En el año 1100, alimentar a los habitantes de un castillo mediano, que podía albergar entre 200 y 500 personas entre guardias, sirvientes, artesanos, clérigos y la familia noble, era una operación logística comparable a abastecer un ejército pequeño. Los fuegos se encendían antes del alba y no se apagaban hasta bien entrada la noche. Sobre enormes parrillas de hierro forjado, se cocinaban calderos de caldo que habían estado hirviendo durante días, absorbiendo huesos, hierbas silvestres, nabos, puerros y cualquier pedazo de carne que el día anterior no se hubiera consumido. Nada se desperdiciaba, absolutamente nada. Un hueso de buey podía hervir 3 veces antes de ser finalmente desechado, y aún entonces era posible que terminara en manos de los perros del señor, que dormían junto a la chimenea principal con más privilegios que muchos sirvientes humanos. La jerarquía dentro de las cocinas era tan estricta como la jerarquía del salón principal. El cocinero jefe, conocido en muchos castillos normandos como el maître queux, era una figura de autoridad real, un hombre que podía dar órdenes directas a docenas de personas y cuya reputación culinaria era parte del prestigio del señor feudal. Un noble que recibía a sus aliados con una mesa pobre no solo insultaba a sus invitados, se insultaba a sí mismo. Por eso el cocinero tenía poder, y ese poder lo ejercía con la misma firmeza con que un capitán de guardia ejercía el suyo. Debajo de él, una cadena de ayudantes, pinches, y mozos de fuego y portadores de agua trabajaban en turnos que no reconocían el concepto de descanso tal como lo entendemos hoy. Pero volvamos al amanecer. Mientras las cocinas rugían con su actividad propia, en las partes altas del castillo, el despertar era completamente diferente. El señor feudal y su familia vivían en la torre del homenaje, la estructura más alta y más protegida del conjunto. Sus habitaciones, aunque superiores en confort a cualquier otro espacio del castillo, serían consideradas espartanas por cualquier estándar moderno. Las paredes de piedra sudaban humedad durante los meses fríos, y los tapices que las cubrían no eran solo decoración, eran aislamiento. Gruesas telas tejidas con escenas de cacería, batallas o escenas religiosas, cumplían la función práctica de retener algo del calor corporal que de otro modo se perdería contra la piedra fría. El suelo estaba cubierto de juncos y hierbas aromáticas, tomillo, lavanda, menta silvestre,
renovados con regularidad no solo por el aroma, sino porque absorbían la suciedad y los derrames cotidianos. La cama del señor era el objeto más valioso de todo el castillo, más que las armas, más que el oro guardado en los cofres. Un buen lecho de madera tallada con colchón de plumas, almohadas rellenas y cortinas pesadas que se cerraban por la noche, para conservar el calor corporal, podía representar el equivalente a varios años del salario de un artesano. Dormir era un acto íntimo, pero nunca completamente privado. El señor dormía con su esposa, sí, pero también con varios sirvientes personales durmiendo en el suelo de la misma habitación o en una alcoba contigua, listos para responder cualquier necesidad nocturna. La privacidad, tal como la concebimos, era un concepto inexistente en el año 1100. La soledad era sospechosa. La gente dormía junta, comía junta, trabajaba junta. Estar solo era una anomalía que generaba desconfianza. Cuando el señor se levantaba, generalmente al amanecer o poco después, el ritual del vestido comenzaba. Y era un ritual genuino, no una simple cuestión de ponerse ropa. Un noble del siglo XII podía tardar entre 30 minutos y una hora en vestirse completamente, no por vanidad, sino por la complejidad de las prendas. Las capas de ropa de lana, las calzas ajustadas, las túnicas largas, los cinturones elaborados y las prendas exteriores bordadas requerían ayuda para abrocharse, acomodarse y ajustarse. Los sirvientes personales, conocidos como chambelanes o ayudas de cámara, eran responsables de este proceso y de mantener la ropa limpia, una tarea titánica en una época sin jabón industrial ni agua caliente disponible a voluntad. El agua era uno de los recursos más preciados y más complicados de gestionar dentro de un castillo. Los pozos interiores eran una prioridad arquitectónica durante la construcción de cualquier fortaleza, porque un castillo sin acceso a agua durante un asedio era un castillo condenado. Pero el agua cotidiana para cocinar, beber, limpiar y el aseo personal dependía de un sistema de acarreo bienatío humano que consumía horas de trabajo cada día. Mozos de agua recorrían los pasillos cargando baldes y jarras desde los pozos o las cisternas hacia las cocinas, los establos y las habitaciones privadas. Bañarse, en el sentido moderno de sumergirse en agua limpia, era un evento infrecuente incluso para los nobles, quizás 1 o 2 veces por semana en los mejores casos, y en invierno podía reducirse a un simple lavado de cara y manos con agua tibia en una palangana de cerámica o cobre. Y sin embargo, sería un error pensar que la gente del año 1100 no se preocupaba por la limpieza. Se preocupaba, pero con las herramientas y los recursos disponibles. Los dientes se limpiaban con ramitas de avellano o fresno, cuya corteza tiene propiedades ligeramente antisépticas. El cabello se peinaba y se ungía con grasa animal o aceites vegetales. Las ropas se sacudían, se cepillaban y se aireaban regularmente. El problema no era la falta de voluntad de higiene, sino la limitación brutal de los medios disponibles. Hacia la media mañana, el castillo alcanzaba su punto máximo de actividad simultánea. En el patio interior, que los documentos normandos llamaban la Bailey, el herrero golpeaba sin descanso sobre su yunque, reparando herraduras, reforzando bisagras, afilando espadas y produciendo los clavos que mantenían unidas las estructuras de madera del castillo. El ruido del martillo sobre el metal caliente era la banda sonora constante de la vida diaria, un sonido tan cotidiano que los habitantes del castillo lo procesaban como nosotros procesamos el ruido del tráfico. Junto a la herrería, el armero inspeccionaba y reparaba el equipo de los guardias. Las cotas de malla, tejidas con miles de pequeños aros de hierro entrelazados, requerían mantenimiento constante, porque cada anillo roto era una vulnerabilidad potencial en combate. Los establos ocupaban una parte significativa del patio y eran atendidos con una meticulosidad que refleja la importancia crítica de los caballos en aquella sociedad. Un buen caballo de guerra, un destrero entrenado para el combate,
valía aproximadamente lo mismo que una aldea pequeña. Su alimentación, su salud y su condición física eran asunto de Estado. Los palafreneros, especializados en el cuidado de los caballos, tenían un estatus social superior al de muchos otros sirvientes. Dormían cerca de los animales, conocían cada uno de sus temperamentos y hábitos, y respondían directamente ante el Señor por cualquier deterioro en la condición de los animales bajo su cuidado. La sala principal, el gran salón que ocupaba el nivel inferior o intermedio de la torre del homenaje, era el espacio donde la vida social del castillo se concentraba durante las horas del día. Aquí se celebraban las audiencias, donde el señor feudal escuchaba peticiones, resolvía disputas entre campesinos de sus tierras y administraba justicia. La justicia del año 1100 era rápida, directa y frecuentemente brutal, no por sadismo, sino porque era el único lenguaje que podía mantenerse efectivo en un mundo donde el Estado central era débil o inexistente. El señor era la ley dentro de sus tierras, y sus decisiones se ejecutaban sin apelación posible. Las penas podían ir desde multas económicas hasta trabajos forzados, mutilaciones o la muerte, dependiendo de la gravedad de la ofensa y del humor del señor en ese momento. Y la arbitrariedad era parte del sistema, no una falla de él. Un hombre que robaba pan por segunda vez podía perder una mano. Un siervo que levantaba la voz contra su señor en público podía ser azotado en el patio para ejemplo de los demás. No existía el concepto de rehabilitación. El castigo era disuasión y demostración de poder, y esa demostración necesitaba ser visible, pública, memorable. Pero el gran salón también era un espacio de celebración y de comunidad, y este contraste es fundamental para entender la psicología medieval. Los mismos muros que habían visto pronunciar sentencias de muerte albergaban, días después, banquetes donde la música, la risa y la abundancia relativa de comida creaban un ambiente que podía aproximarse a la alegría. Los días de fiesta religiosa, que en el calendario medieval eran numerosos, se celebraban con generosidad deliberada. El señor que festejaba bien demostraba prosperidad, y la prosperidad era la mejor propaganda del poder. La comida del banquete era uno de los mayores espectáculos de la vida medieval. Para la mesa alta, donde el señor, su familia y sus invitados distinguidos se sentaban, podían servirse hasta una docena de platos diferentes en una celebración importante. Venado asado con especias traídas desde el Mediterráneo, pasteles de carne sellados con corteza de pan duro, sopas espesas con legumbres, aves rellenas, quesos curados y frutas en conserva. Las especias, la pimienta, el jengibre, la canela, la nuez moscada, eran marcadores de riqueza extraordinarios, porque venían de Asia a través de rutas comerciales largas y peligrosas. Y su presencia en la mesa señalaba al mundo que el señor tenía recursos suficientes para acceder a lo que el mundo lejano producía. Para el resto de los habitantes del castillo, la comida era infinitamente más modesta. El pan era el centro absoluto de la dieta de los estratos inferiores. Un pan oscuro, denso, hecho de centeno o mezclas de cereales, que servía tanto como alimento como utensilio, porque se usaba para hacer escudillas comestibles, llamadas trenchers, platos hechos de pan duro sobre los que se ponía la comida y que al final de la comida se comían empapados en los jugos de la carne, o simplemente se entregaban a los pobres que esperaban en las puertas del castillo. Incluso en los estratos más bajos existía un sistema de redistribución que, aunque imperfecto y paternalista, reconocía una obligación hacia los más vulnerables. El agua raramente se bebía pura por parte de los adultos, no por ignorancia sino por experiencia práctica. Los ríos y pozos cercanos a asentamientos humanos frecuentemente estaban contaminados, y aunque la gente del año 1100 no entendía el concepto de bacteria, entendía perfectamente la relación entre beber cierta agua y enfermar. La cerveza débil, la sidra fermentada,
y el vino diluido eran las bebidas cotidianas incluso para niños, porque el proceso de fermentación eliminaba los microorganismos peligrosos sin que nadie supiera exactamente por qué funcionaba, solo que funcionaba. La tarde en el castillo pertenecía al entrenamiento. Para los caballeros y los guardias, el mantenimiento de la capacidad física y marcial no era opcional, era una obligación profesional. En el patio, bajo la supervisión del maestro de armas, los hombres practicaban esgrima con espadas de madera, lanzaban jabalinas contra blancos de paja, montaban a caballo en formaciones coordinadas y ejercitaban la destreza con el arco. La guerra en el año 1100 era algo que podía comenzar cualquier día, sin previo aviso, sin declaración formal. Un castillo cuya guarnición no estuviera en condiciones físicas óptimas era una debilidad que los enemigos detectaban y explotaban con rapidez. Los niños de la nobleza vivían en el castillo bajo un régimen educativo que nada tenía que ver con la infancia tal como la entendemos. A partir de los 7 años, los niños nobles eran frecuentemente enviados a castillos de otros señores como pajes, una práctica que tenía múltiples propósitos. El niño aprendía modales cortesanos, comenzaba su entrenamiento físico, establecía alianzas que le serían útiles de adulto y funcionaba simultáneamente como garantía de lealtad entre familias nobles, una forma elegante y velada de rehén diplomático. Las niñas de la nobleza aprendían en casa, bajo la supervisión de su madre o de una dama de compañía, las artes que definirían su valor matrimonial, la costura y el bordado, que en manos hábiles producían obras que hoy llamaríamos arte, la administración del hogar, la medicina herbal básica y, en algunos casos progresistas, la lectura y escritura en latín. El clérigo del castillo, generalmente un sacerdote o un monje asignado a la capilla privada de la familia noble, era con frecuencia el único habitante del castillo completamente alfabetizado. Su función iba mucho más allá de las obligaciones religiosas. Era el secretario personal del señor, su consejero en asuntos legales y políticos, el responsable de redactar cartas y documentos, y en muchos casos el tutor de los hijos nobles. El poder del conocimiento escrito en el año 1100 era tan real y tan concreto como el poder de la espada, y el clérigo que sabía manejar la pluma con habilidad podía influir decisivamente en los destinos de familias enteras. La capilla del castillo era un espacio pequeño pero cargado de peso simbólico. En una sociedad donde la fe no era una elección personal, sino el sistema operativo completo de comprensión del mundo, la relación entre el castillo y la iglesia era inseparable. Las campanas del amanecer marcaban el inicio del día. La oración de mediodía interrumpía el trabajo. Las vísperas señalaban el principio del fin de la jornada laboral. La muerte, el nacimiento, el matrimonio, la guerra y la cosecha, todo pasaba por el filtro del ritual religioso, y ese ritual le daba a la vida medieval una estructura de significado que compensaba, al menos en parte, su brutalidad cotidiana. Pero no todo en el castillo era trabajo, disciplina y religión. En los intersticios de esa vida intensa existía algo parecido al ocio, aunque organizado de formas que nos resultan extrañas. Los juegos de dados y tablas, antecedente del backgammon moderno, eran populares entre guardias y sirvientes en los momentos de descanso. Los juglares y trovadores viajeros que llegaban al castillo en busca de hospitalidad a cambio de entretenimiento eran recibidos con genuino entusiasmo, porque traían noticias del mundo exterior, canciones nuevas, historias de tierras lejanas. Los perros de caza eran compañeros de ocio para los nobles, y la cetrería, el arte de cazar con halcones entrenados, era una actividad de alto prestigio que combinaba paciencia, habilidad técnica y un vínculo casi místico entre el humano y el ave. Al caer la noche, el castillo iniciaba su proceso de cierre. Las puertas del recinto exterior se cerraban y se aseguraban con barras de madera reforzada con hierro. Los guardias de noche tomaban sus posiciones en las almenas,
envueltos en capas gruesas contra el frío, con antorchas que debían mantenerse encendidas y con la responsabilidad de ver y ser vistos, de proyectar hacia el exterior la imagen de una fortaleza siempre despierta. El sueño del señor y de su familia dependía directamente de esa vigilancia, y los guardias lo sabían. Dentro del gran salón, los restos del fuego central irradiaban un calor que iba disminuyendo lentamente mientras las horas pasaban. Las últimas conversaciones del día ocurrían alrededor de esa luz declinante, hombres y mujeres hablando en voz baja, contando historias, discutiendo las noticias que algún viajero había traído esa semana. En el año 1100, las noticias viajaban a la velocidad de un caballo, lo que significaba que el mundo que existía, más allá de 2 o 3 días de viaje, era un mundo de rumores, especulaciones y mitos. Lo que se sabía con certeza era siempre local. Lo que se sabía del mundo lejano era siempre incompleto, distorsionado, mezclado con exageración y temor. Y así terminaba un día en el castillo del año 1100, sin electricidad, sin relojes mecánicos, sin comunicación inmediata, sin la posibilidad de escapar hacia otra vida. Las personas que vivían dentro de esos muros no lo elegían. Habían nacido en ese rol, en ese lugar, no en ese momento exacto de la historia. Y sin embargo, dentro de esa vida que desde fuera podríamos ver como limitada y dura, existía una densidad de experiencia humana que no tenemos derecho a subestimar. Amor, ambición, miedo, lealtad, traición, esperanza. Todo eso ocurría también entre piedra y fuego, entre campanas y espadas, en ese castillo que olía a humo y que respiraba como un organismo vivo en las noches del siglo XII. Lo que construyeron no era perfecto, lo que vivieron no era fácil, pero era completamente, irrevocablemente humano.